Bueno, y acá estamos en Plástico Cruel de la comunidad ferroviaria en Tolosa, Ciudad de la Plata, por Radio Trinchera. Contarles que pueden ir a leer Revista Trinchera en toda su amplitud, pero también el suplemento literario, donde estamos publicando cuentos, poesía, crítica, recomendación. Están saliendo las entrevistas que hacemos acá en Plástico con textos de los autores y autoras entrevistadas. Así que estamos bien, invitamos a que disfruten de este multimedio y pasen por ahí. Y hoy tenemos un placer enorme que es poder hablar con Marina Clos, la autora. Nosotros vamos a abordar Monchi Mesa y Pombero, pero bueno, una autora misionera. Otra vez tenemos el placer de tener una autora del interior, ¿no? Ha pasado María Belén Aguirre, la poeta tucumana, donde hemos abordado mucho esto de la escritura fuera del centro, la escritura de la periferia, de los bordes. Y bueno, hoy tenemos otra autora que viene de ese lugar. Así que le damos la bienvenida a Plástico Cruel a Marina Clos. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Buenísimo. Un placer recibirte acá en el programa. Teníamos muchas ganas de hablar con vos. Bueno, queremos arrancar agradeciéndote y también con una pregunta que es frecuente en nuestras entrevistas como para meternos y preguntarte a vos como lectora, ¿cómo es tu ruta lectora? ¿Cómo llegás a la literatura? Em, o sea, yo leía mucho de chica. La verdad es que leía, no sé, Harry Potter. La verdad es que leía cualquier cosa y me encantaba. Y entonces así, bueno, como en mi familia no es que había muchos lectores, entonces tampoco al principio no me pasaban cosas muy inspiradas, como iban y me compraban los libros que estaban como ahí en la vidriera, digamos. Así que, pero bueno, la verdad es que me encantaba leer todo y también me pasaba mucho esto de que leía cualquier cosa, la leía hasta el final, a veces no entendía nada, e igual podía seguir leyendo, que es como una de las cosas que uno pierde un poco con el tiempo, como que se vuelve más impaciente. Quiere así como satisfacción. Y al principio a mí me pasaba que podía leer cualquier cosa y como que no me importaba si no me estaba gustando, lo leía igual. Perfecto. Nosotros como lectores tuyos notamos en tus libros una presencia muy fuerte de lo poético, ¿no? Es como, qué sé yo, pensamos en Pombero, tu último libro, tiene como un yo poético muy cargado, tiene una prosa poética todo el tiempo y preguntarte eso, ¿cómo te llevas con la poesía? ¿Sos lectora de mucha poesía? ¿Lees menos? Bueno, para nada, a mí siempre me da un poco de vergüenza, pero la verdad es que leo muy poca poesía. Yo creo que en parte es porque quizá, o sea, no es que leo, de pronto leo poesía en otros idiomas y así, siempre me gusta la poesía un poco vieja, no sé, así como, no sé, me gustan como los experimentos con el ritmo y cosas así, que en la poesía moderna en español no está tanto, no hay tanto. Entonces de pronto no soy tan lectora de poesía, sobre todo en español. Yo creo que lo último que me encanta es Lorca, que es Claro. como también como de hace 1000 años, pero bueno, él sigue teniendo eso que yo disfruto de pronto de leer de poesía en otros idiomas, que es como los experimentos con el ritmo. Eh, entonces, nada, no soy y sobre todo la verdad es que evito hacer un poco, o sea, me odiarán porque los poetas vieron que son así como traductores también y como que, pero yo la verdad es que no soporto las traducciones, o sea, no, por ahí nunca creo, como que no leo jamás una traducción de un poema, Y es desconfío mucho. algo que decía Borges, Mm.
el poema, bueno, él hablaba de todo, la narrativa toda, pero decía, tenía que leerse en su idioma. Y yo soy medio así, viste, como pesimista un poco. Pero nada, o sea, entiendo que obviamente hay gente que disfruta un montón también de las traducciones. Yo, en mi caso, no, la verdad. O lengua original o nada. Perfecto. Pensaba en esto que decías de que por ahí consumís poesía antigua, entre comillas, digo, ir a Lorca y eso. ¿Hay algo de ese lenguaje clásico, algo de ese lenguaje más de cercano de época que te interesa plasmar en tus libros? Ya que hay un desafío del lenguaje que vamos a hablar más adelante cuando nos metamos bien en los libros, pero ¿hay algo de ese lenguaje clásico que te interesa narrar? Debe ser, sí, sí, yo creo que en gran parte un poco accidentalmente, porque como me paso leyendo esas cosas, también de pronto los diálogos que entablo suelen ser con gente que está súper muerta, digamos. Entonces, no. Eh, entonces sí, pero me pasa más por accidente, por el accidente de que son las cosas que yo disfruto y entonces son las cosas que más leo y las que más me impactan también, ¿no? Bueno, y eso nunca sé por qué pasa, por qué soy anticuada, digamos. Siempre me pregunté. Nada en mi entorno me estimulaba a ser anticuada. Y sin embargo, yo siempre como que voy por ahí. Así que nada. Sí, 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 seguro que hay mucho como, más diálogo con una literatura así clásica que capaz con el presente. Es igual, me parece interesante esta tensión también que convive en estas lecturas clásicas, con este trabajo del lenguaje que desarrollás en todos tus libros, que hay una tensión completa contra el lenguaje, como vos lo mencionás en Pombero, contra el español monótono, el tiránico español monótono. ¿Cómo haces para que conviva eso, digamos? Quizá también tu lectura y que lo tengas tan presente ayuda también a alejarse de eso, a alejarse de ese marco, digamos. Sí, bueno, es que también es muy raro, ¿no? Porque como que uno podría pensar que es algo novedoso, eh, no sé, cualquier cosa. Lo que yo, por ejemplo, hago en ese cuento que se llama Jabalí, que Mm, uso como los giros estos Wichí mm. y Quom. Uno podría pensar que es novedoso, pero de pronto yo ahora estoy leyendo a un autor que la verdad es que yo no ubicaba hasta el año pasado quizás, que es José María Arguedas, no sé si lo ubican, No. No, no. el escritor peruano. Bueno, es como un escritorazo, o sea, no da no ubicarlo hasta los Claro. 30 años y es lo que me pasó a mí. A Eh, veces llegan tarde las cosas buenas. sí, bueno, él tiene un novelón que se llama Los ríos profundos. Y después, bueno, yo lo seguí leyendo porque me encanta lo que hace ahí y él usa un montón esta cuestión como estos, esta cuestión lingüística así de los sustratos, como de pronto él es peruano, entonces como el sustrato quechua y cómo queda hablar los giros quechuas en español. Y él usa todo eso, no sé, creo que era la década del 50 entonces como que no hay nada novedoso en el fondo. Eh, por eso, nada, yo sí, yo creo que en general yo no apunto como a la novedad. Sí al experimento, es raro, pero bueno, de pronto yo veo que el mismo experimento que estoy haciendo yo, de pronto en la década del 50 se estaba haciendo y le salía muy bien. Eh, así que nada, eso. Sí, eso, ese movimiento que marcás, que decís, no estoy haciendo nada novedoso, lo hizo alguien en los 50. Nos ha pasado en el transcurso del programa de charlar mucho sobre Arqueologías del Futuro, que es una colección de New Weir, de Indómita Luz, donde está Juan Ujú. Matio, Quique Ferrari, Flor Canosa, y ellos dicen, estos movimientos de esta literatura actual son movimientos que vienen desde antes de Lovecraft
y digo, no, Ujú. nadie está inventando nada, son movimientos recuperados y también el profundizar en esos movimientos que hubo en la literatura permite crear en cierto modo un nuevo eje ahí adentro de ese Claro, movimiento. sí. Y sí, y también pasa mucho que a veces son escritores que de pronto, no sé por qué, no sé cómo, quedaron en algún momento al Mm, margen. A mí, o sea, me resulta rarísimo, por ejemplo, con Sara Gallardo, que uno dice como, ¿cómo se les pasó, digamos, esto? Eh, y sin embargo, sí, pasó. Y entonces como que tienen otra vida, ¿no? Es como que uno los redescubre un poco más íntimamente que si fueran, no sé, figuras como muy centrales del canon. Eh, Eso me pasa a mí con estos escritores así, que yo no creo que sean marginales, yo creo que son escritores como canónicos que simplemente no se reconocieron en el momento como canónicos. Claro, perfecto. Algo así. Para meternos un poco en el primero de tus libros que queremos charlar, que es Monchi Mesa, preguntarte cómo aparece la historia y cómo aparece el tono y otra vez, como en Tres Truenos, las tres voces, ¿no? En este caso contando una novela, ¿no? Componiendo una misma historia. En Tres Truenos por ahí es diferente, pero ¿cómo aparece la historia de Monchi Mesa y el tono? Em, Bueno, el experimento que ahí estaba haciendo yo era el mismo, o sea, en esos tres, son como tres libros que están construidos así, con estructuras de tres, eh, y mi idea era armar como tres, tres montajes, o sea, y que en ningún momento pensaba yo que estaba haciendo una novela, ¿no? A pesar de que en la novela se experimentó con el montaje y perfectamente se pueden llamar novela. O sea, Tres Truenos siempre me parece raro cuando le dicen novela, pero los otros dos creo que podrían entrar ahí más o menos en el género. Eh, pero me gustaba como esta idea de que las historias tengan por un lado alguna clase de conexión, pero también alguna clase de como disrupción, no sé cómo decirle, como alguna clase de grieta ¿sí? Entre ellas. Entonces, ese mismo experimento fue el que yo hice en Tres Truenos, en Monchi y en otro libro que se llama Tasca, y también va cambiando como el experimento, digamos, cómo hacer que las historias al mismo tiempo estén juntas, pero que al mismo tiempo estén como rotas, digamos, unas de las otras. Algo así sería, como marcar la tensión esa entre la continuidad y la discontinuidad. sí, también creo que la multiplicidad de voces otorga eso. Otorga Claro, el poder contar la misma historia en un caso, historias diferentes, pero agarrar esos puntos de vista, aprovechar esas grietas, sortearlas y contar todo desde otro punto de vista. claro, y también como a partir del punto de vista, contar cómo una historia se vuelve otra, porque a partir del punto de vista la selección que se hace de cuál es la historia cambia. Entonces, por ejemplo, para Monchi la historia es tal y tal y tal. Para las niñas la Mm, historia se comprime Sí. y es como otra cosa, se enfocan en otras cosas. Para Jorge otra vez pasan cosas distintas, ¿sí? Porque encima se muere, entonces como de pronto se comprime de una forma distinta, se comprime más, de hecho. Y así, bueno, me gustaba eso de como... A mí me llevó, primero, la primera parte de Monchi me pareció totalmente de género, ¿no? Una historia de terror y preguntarte en ese punto, ¿para qué te sirven los géneros a vos a la hora de la escritura? Bueno, yo la verdad es que creo que como que mi diálogo con los géneros debe ser medio, no muy profundo, porque la verdad es que yo no leo la literatura
nunca la leo pensando en el género. Mm. Entonces, o cuando pienso en el género siempre me resulta casi como decepcionante. O sea, yo me acuerdo de, por ejemplo, haber leído a Poe diciendo, a ver, esto me va a dar miedo y a mí no me da miedo Poe. O sea, Claro, no sí. me produce miedo, pero me encanta. Entonces, como que siempre eh, la relación con el género me resulta mucho más rara que nada, leer el libro y ver si me gusta, me sirve o, o no. Entonces, como eso, el género siempre me parece una cosa que no termino yo de entender, o por lo menos como que me genera esta expectativa de que me va a dar miedo y al final no me da, y entonces digo, ¿qué es esto? Eh, no sé, no, no, la verdad yo género cero, como que eso también es otro problema con la literatura actual que viene mucho por el lado del género, yo la verdad es que no leo así, digamos, directamente. Sí, y al no leer en esa clave tampoco escribís en esa clave. Eh, No, y, es, claramente no. y es como un estado de Mm, libertad plena Sí, a la total. hora de la escritura, que se nota además en los libros. Sos versátil y te movés con libertad. Y, y- y pensaba en esto, en Monchi Mesa y estos tres puntos de vista llegando al mismo punto. Y a mí me llevó en inmediato, y lo hablábamos acá con Luciano, me llevó a un autor como Saer en Nadie Nada Nunca, donde son distintos personajes llegando a un mismo punto. ujú. Y también el lenguaje me llevó a Di Benedetto y a Juan L. Ortiz, y acá entrevistamos a una poeta tucumana que se llama María Belén Aguirre, eh, donde ella hablaba esto del quiebre de Di Benedetto y Saer en la literatura argentina para contar el interior y la escritura de la periferia. Ujú. Y pensaba en eso, digo, yo te linké con autores, uno santafesino, el otro mendocino. Digo, hay una voz en el interior, hay una voz desde la periferia que es particular y que construye un lenguaje particular. ¿Vos te sentís un poco parte de eso? ¿Te interesa esa escritura desde la periferia? Seguro que sí, justo, o sea, viste que yo como Saer soy súper eh, poco lectora, porque no me gusta, y Di Benedetto la verdad es que leí Sama, Mm, que me gustaba por momentos, me encantó el final, cosas así, pero tampoco diría que yo estoy como ahí en su línea. mm. Eh, pero sí me pasa con otros escritores que yo no sé si son tan del interior. Por ejemplo, Madariaga, el poeta correntino. Sí. Bueno, yo sé que él, por ejemplo, no sé, como que yo siento que yo descubrí algo leyéndolo a él. Mm, Y yo lo encuentro más parecido de pronto a un escritor brasilero que se llama João Guimarães Rosa, sí. no sé si lo ubican. Sí, sí. Bueno, yo lo encuentro como más emparentado con todo ese mundo, quizás, que con el mundo este más argentino, Claro. que, bueno, de los escritores más como, bueno, no sé, Saer. Y sí, después también leí un montón a Juan L. Ortiz, me acuerdo que fue un momento así como una lectura apasionada de unos años. Eh, Así que bueno, ahí era como me gustaba, me gustaba la poesía, pero Juan L. trabaja mucho con el ritmo, entonces como Sí. que creo que no me estoy contradiciendo con lo anterior. Eh, Así que sí, sí, seguro, esos serían como más mis. Pero a mí me pasa que de pronto, por ejemplo, Sara Gallardo, que es una escritora eh, urbana, digamos, de Buenos Aires, pero que sin embargo tiene un oído bárbaro. Y entonces no sé si es tanto ser de los márgenes, de pronto es prestarle atención a eso, me parece, más que una procedencia así como concreta. Sí, una novela como Río Ujú. de Congoja de Libertad de Metrópolis también, que hace... Claro, bueno, sí, ese también me pareció como increíble y después como yo tengo así como, como lectora soy un poco, eh, no sé, soy como un poco hincha pelota, como
soy muy así, esta parte me gustó, esta parte no, esto me encanta, esto no, lo odio, todo muy, no sé si apasionado, medio dramático, ¿vieron? Entonces, entonces como que de pronto me da un poco de pudor hablar en público de lo que leo porque quiero hablar como lo siento, digamos, y después me arrepiento. Me quedé pensando en esto del punto de vista de las voces cuando hablamos de Monchi y demás, y para meternos un poco en Pombero también, y hablar específicamente del cuento que abre, que es Pombero, como que termina siendo un ejercicio de reescritura, como muchas veces ha pasado con el monstruo, en este caso de una leyenda, de un mito. ¿Cómo fue ese ejercicio de reescritura desde el lado del Pombero? Y también pensaba que me parece una tónica en el libro completo, esta búsqueda de una identidad individual por parte de los personajes y de la tensión y de la búsqueda constante que muchas veces tampoco se cierra y demás. ¿Cómo es esa reescritura? Eh, a ver, eh, en Pombero a mí, no sé si yo escribiéndolo lo pensé como una reescritura, la verdad. Eh, entonces ahora estoy perdida con mi respuesta. Sí, porque quizá, digamos, una reescritura más lineal, básica, O sería, por usar, ejemplo, claro, como la Casa de el, Asterión, por ejemplo. Ahí sí es una reescritura porque también se está reescribiendo el cuento del Minotauro, la leyenda del Minotauro. claro. Mira, yo la verdad es que para Pombero el personaje es una mezcla del Pombero, del que yo escuchaba hablar cuando era chica. Mm. No sé si te referís a eso como reescritura, Sí, sí, como ley. Sí, por más lo que que nos nunca llega. estuve, nunca leí nada escrito Claro, no, sobre el Pombero, exactamente. digamos. Una reescritura sobre Eso es lo que me sí, confundía. claro, no, sobre una narrativa oral, digamos. Ya, esa es la diferencia Claro, con la Casa de Asterión de Borges, que reescribe el Minotauro, que sí es un mito donde hay muchos textos, inclusive Sí, 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 Cortázar sí. también, pero acá es tomar un relato oral y cambiar el eje, cambiar la voz. sí, ahí yo, bueno, y el mix que armé en ese momento, no sé por qué, me parecía que tenía que ser así, era este Pombero que tiene ciertos rasgos que se parecen a un personaje mitológico nórdico, que es Mm, un dios que se llama Odín. mm, Entonces, como que tiene toda una cosa con con un ambiente así oscuro mm, que yo creo que estaba pensando como que mis modelos eran este dios nórdico, básicamente, mm. y, y, y eso, y me gustaba como como crearle al Pombero esta especie de faceta, eh, sí, no sé, pucha, no quiero decir gótico porque suena como que estoy re en la línea, pero yo creo que estaba pensando en eso, pero por ese lado, por el lado casi mitológico, así como lúgubre, eh, y bueno, y eso, y un poco como nórdico, supongo yo, no sé por qué. Sí, también están esos Mm. momentos, ¿no? De la sangre chorreando, de... Inclusive nosotros lo linkeamos de inmediato, fue como leer dos párrafos y mirarnos y decir Las voladoras de Mónica Ojeda y su gótico Que andino. yo ni lo había leído, o sea, por eso te digo Eso que es como que de increíble. pronto, no sé, porque ahí tuve como mi momento gótico. No, igual yo, o sea, disfruto, la verdad, de la literatura. eh, no sé sí, de la gótica no sé si disfruto tanto, pero sí leí bastante, como Mm, estas novelas así, no sé, como las clásicas, ¿sí? El Castillo de Otranto, ujú. el, el Golem, bueno, no sé, todas esas novelas así, creo que son del siglo XIX, Mm. ¿no? Sí, 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 con las figuras clásicas, digamos.
Pero igual. Claro, bueno, todo eso yo lo leí, no, no me acuerdo si lo disfruté tanto, la verdad, Mm. pero por alguna razón en algún momento me enganché y leí mucho de eso. Y a Mónica yo la leí después de escribir Pombero. Eh, pero sí seguro que hay algo ahí, ¿no? Puede ser. Hay un diálogo de Ujú, época, ujú. un diálogo Sí, regional interesante. sí. Así que sí, pero bueno, fue todo más bien posterior. Mm. Yo Sí, de hecho me pasa que de pronto leyendo, porque yo la verdad es que no leía tanta literatura actual, entonces ni sabía qué estaba pasando. Eh, Leyendo un poco de literatura actual, lo que me pasa a mí un poco es como decir, bueno, ya está, si alguien lo está haciendo, no, no lo voy a hacer yo también. O sea, entonces como que en verdad me frena un poco, mm, o sea, ver que alguien está haciendo, ver que alguien fue por ese lado. estuvo bien no haberla leído entonces. A mí Claro. me pasó que hacía poco, hace 2 semanas, una semana y pico, antes de arrancar Pombero, había visto una charla que da Mariana Enríquez, no me acuerdo cuál de las 20 millones que hay en YouTube, pero que justo hablaba del Pombero en específico, pero sí retomando mitos y leyendas que decía de qué poco cargado de este contenido está la literatura latinoamericana. Sí, Previo a que me Mm, lleguen las voladoras, bueno, ahora el Pombero en específico. sí, no sé, sí, pasa que, no, claro, no, no tengo ningún ejemplo como Mm. para contradecir a Digo, Mariana Enríquez. claro, puede haber, pero es Mm, difícil, no está por lo menos ujú. en las grandes literaturas y en lo que está Claro, ahí. sí, es verdad. Ujú. no, inclusive ella decía y nombraba a Horacio Quiroga, ¿no? Ajá. En ese sentido, la ausencia de estas leyendas populares en la literatura de Horacio Quiroga. Nosotros leímos el Yací Yateré, Ujú. en su cuento que aparece esta figura del pájaro y demás y esa leyenda popular, pero aparece al costado del cuento, ¿no? Es como que algo que ronda, una figura que ronda el cuento pero que no hace al cuento en sí, y en cambio en Pombero es la voz de él y es el cuento, está condensado en él. Entonces ahí cambia el orden de importancia. Sí, sí, bueno, y sí, o sea, igual nada, siempre fue como mi aproximación al bombero, eso, como que es bien popular en el sentido de que, no sé, para mí el personaje este como medio de mago nórdico que les digo Sí, sí, sí. que se me apareció, tenía mucho que ver con una historia que una vez me contó una amiguita de la escuela, que era que su tío, no sé, que no, no era su papá, era como algún pariente un poco más lejano, le dejaba al bombero los cigarrillos, Mm. porque, nada, como tenía alguna clase de trato con el bombero, y entonces me encantaba este bombero, no sé, como que fumaba, no Sí, sé, sí, sí. y sí, era como algo medio rockero también, entonces ahí como que todo se transformó en, Y totalmente humanizado, bueno, que eso te lo acerca un montón. claro, sí, ujú, Estaba sí. pensando en esto que hablamos también del lenguaje, lo hablamos un poco al comienzo del programa, de esta reconstrucción o al mismo tiempo también un poco inventivo, de imaginación, que lo importante es Ujú, que sea verosímil y no real. Ocurre en este caso. Tu ujú. influencia fue mezclarlo con un dios nórdico y también y termina siendo verosímil, igual funciona, porque no tiene que ser específicamente literal. Sí, sí, bueno, ni idea si funciona. Yo la verdad es que hago las cosas y como que después veo que me dicen. Mm. Pero sí, seguro que no es el bombero más eh, extendido. Eh, Te quería preguntar, a la hora de empezar el libro, vos vas teniendo cuentos, lo pensás desde un principio, porque en Pombero siento que hay una atmósfera en cuanto a los personajes, a sus inquietudes, lo que nuclea eso. Hay una atmósfera en común que te permite leerlo como un todo y no como una colección de cuentos aleatorios. ¿Vos lo pensaste desde el principio o se fue dando?
No, o sea, en general, la verdad es que yo escribo mucho y, y siempre lo que escribo tiene alguna relación, o sea, es como que se van soldando cosas, ¿no? Eh, Nunca jamás en la vida, o sea, no es que yo escribí Pombero y dije, ay, ahora voy a escribir otros, no sé cuántos cuentos son, eh, otros, no sé, 5 cuentos y voy a hacer un libro y no, no, o sea, cero planeado todo el... Eso me va pasando más como, la verdad es que escribo mucho y entonces lo que hago es buscar entre lo que tengo, qué es lo que puede irse así condensando, soldando, o qué es lo que empieza a hacer sentido juntándose, digamos. Por eso yo creo que en Pombero yo sigo trabajando con esto del montaje. Mm. Yo no sé escribir una novela, de hecho las que escribí, o sea, son súper divagadoras, como, no sé, no, no tengo estructura para la novela. Entonces, nada, o me permito divagar totalmente, o hago estos montajes que me gustan, como que me ayudan como a pensar en eso, en hacer una estructura grande que al mismo tiempo no me resulte un divague, digamos. No. Como en la escritura se te nota, tus límites son difusos, quiero decir, uno no te puede encasillar, sos versátil. También en la composición del libro, esto que contás, de que no sé escribir una novela, voy armando un montaje, también en tus libros pasa que es difuso determinarlo, y creo que eso es muy atractivo, de decir, ¿qué estoy leyendo? ¿Una novela? Cuentos largos, qué historia me cuenta cada historia de esta que estoy leyendo, porque en Pombero, la idea del relato y y de que sea uniforme todo está desde el índice que compone un poema en sí Ujú. mismo, y creo que el libro convive muy bien en eso, y si no es buscado es maravilloso que suceda en en ese no interés por los límites, por determinar algo. Sí, yo igual, o sea, no es que no es pensado en el sentido de que sí lo pensé 200.000 veces, lo armé de 200.000 maneras, ¿no? Sí. Pero sí también, o sea, la verdad es que cuando estaba escribiendo cada cuento no estaba pensando en el todo, sino como que desde afuera de los cuentos yo y armé como finalmente lo que quedó del libro. Pero dentro de los cuentos no, la verdad es que yo iba escribiendo cada cuento por separado y sin mayores como ambiciones como ni de publicar, ni Mm. de juntarlos, no tenía ni idea de qué iba a pasar, digamos, eran cuentos separados al principio. Sí, en esto que hablamos de los géneros, quizá también me quedé pensando, bueno, que uno inconscientemente en realidad todas esas lecturas que hace, le gusten o no, quizás va sacando herramientas y demás. Y a mí me sorprendió llegar al último cuento, a La Bella María, que cuando lo empezás a leer es una especie de fábula. Arranca con esa estructura de fábula, de cuento de hadas, ¿viste? Y cómo convive eso y cómo hace que igual parezca una misma atmósfera a Pombero o a Jabalí. Sí, sí, es verdad, es raro, pero bueno, no sé, yo no sé si es como algo que yo digo, ay, lo logré. Yo creo que es más una cuestión como de que uno va probando y eso, y en algún momento el experimento queda como soldado y nada, uno se manda, ¿no? Pero no, no sé si yo, eso, como, Te, eh, también, bueno, en relación a esto, te escuché hablar en alguna entrevista de esta cuestión de la identidad o de la búsqueda de la identidad, que yo ya lo nombré, de estos personajes. Hay como un interés en cada personaje, totalmente disímiles las historias, como la peluquera trans, el bombero, Sí. un montón de sí, cosas, yo creo pero que más que la búsqueda de una identidad, yo quería como que los personajes estén en la búsqueda de lo contrario a la identidad, que es esta especie de flujo, ¿sí? perfecto. Como de decir, bueno, no sé, yo
me maquillo, me pongo pelucas, me visto como una mujer, pero también siento esto que no es tan, no va por ahí. También hay un montón de señoras que me están copiando a mí. Eso me Sí, sí. gustaba como del personaje de Rosita. Mm. Eso, como la mímesis entre las personas, me parecía más interesante que pensar que uno es una cosa que pertenece a un grupo y que ahí, bueno, no sé, yo entiendo igual también como toda esa cuestión, ¿no? De decir que, bueno, qué sé yo, la identidad sexual es como determina, Mm. o sea, lo entiendo, pero también me parecía interesante pensar en esta posibilidad un poco de pasar de una cosa a la otra sin tanta sensación de ruptura, Mm. Sí, alejarse algo así. sí, de la categorización suprema, digamos, de mantenerse un poco en Claro, el plano de la incertidumbre o de lo no llano, y que eso no implique que sí, uno no tenga una identidad, que se confunde eso. exacto, claro. Eh, ¿Cómo sea sí, perdón. no, no, decime, decime. No sé, no, iba a decir cómo de pronto lo que uno piensa que es, que a veces es como uno se asigna a un grupo, ¿no? Mm. Dice, bueno, yo soy esto, yo soy una mujer. Y de pronto te metes entre un montón de mujeres y decís, no, capaz no soy. O sea, eso quiere decir como esa constante prueba y error, y que yo creo que es lo que pasa en una vida individual, digamos, que uno va como eh, eso, pasando, como transformándose un poco, algo así. Yo quería preguntarte, porque hay algo que aparece mucho, por lo menos en estos libros que hemos transitado, que es la figura de la niñez, pero una niñez no romántica, cero romántica. Y yo ahí te linkeaba con Silvino Campo, que introduce al fantástico rioplatense la figura del niño, niña perverso. Pero en tu literatura, en Monchi Mesa, en Pombero, aparece esa figura de niñas y niños de 12, 13, 14 años súper sexualizados y discutiendo eso, esa sexualidad. ¿Qué hay ahí que te interesa narrar desde esa niñez y esa óptica de la niñez? Eh, a ver, espérame un segundo. Sí, Sí, obvio. no hay problema. Ahí está. Eh, bueno, también otra vez es algo que a mí me resulta más casi automático que, no sé, no es que tengo como un planteo teórico, ¿no? Como de por qué estoy usando la voz de un niño. Eh, no hay tanta teoría, digamos, Sí. detrás del... Me parece más a mí como una especie de eso, de punto de vista al que yo siempre vuelvo un poco. Eh, ¿Por qué lo hago? Bueno, en parte porque a mí, sí, no, es como que la figura de los niños me encanta, porque es como que siempre están un poco tratando de entender qué pasa a su alrededor, al mismo tiempo desconfiando un poco de todo, de por qué las cosas son así, ¿no? Y eso me parece como atractivo como para un personaje. Sí. Esa relación con la realidad que sea como un poco tratar de entenderla y otro poco tratar de cuestionarla. Eso, me resulta como cómodo, la verdad. Mm. Sí, Capaz es como pienso yo un poco, entonces como que sí, tengo como algo medio infantil, capaz. no, pienso que a nivel narrativo también ayuda, como hablamos de los puntos de vista, a enriquecer lo que se quiere narrar de alguna manera. Estas incertidumbres, estas sospechas, esta inocencia Claro, ayudan a la sí. idea. Sí, bueno, y sobre todo esto de la incertidumbre que decís, que nada, no, me parece que hay mucho de eso, o sea, cuando yo escribo hay un montón de incertidumbre,
O sea, yo de hecho parece que escribo por incertidumbre casi, como todo lo contrario porque tenga una certeza. Eh, y entonces, claro, la figura del niño es como la figura eh, como casi automática que me sale a mí. Eh, y bueno, y también como mucho, también me gusta la idea de pensar las cosas de, de una forma diferente a la que se suele pensar, no sé, por ejemplo, qué sé yo, el sexo, como las nenitas en Monchi Mesa. Sí. Y yo siento que los niños pueden hacer eso, como que pueden llegar a pensar de cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, como quiero decir, esa posibilidad infinita que yo encuentro en el punto de vista de lo que yo me imagino que es un niño, de lo que yo me acuerdo que es ser un niño, eso me resulta divertido hasta, es como un lugar lindo por el que entrar a cualquier lado. Perfecto. Bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Te agradecemos enormemente, Marina, la No, gracias a comunicación y ustedes. la predisposición. Y bueno, un pequeño espacio si querés y si hay cosas que estés haciendo, algo que se venga, si lo querés comentar también. Eh, sí, o sea, sí creo, tengo como, todavía no está tan terminado de hablar, pero tengo justamente una especie de ensayo que estuve escribiendo por un montón de tiempo y abandoné, que habla sobre cosas de cuando yo era chica, como una cosa así sobre mi niñez. Mm. Eh, Muy raro, porque la verdad es que yo nunca lograba hacer como algo que me tomase a mí como personaje, ¿no? Así que nada, tengo ese otro nuevo experimento que ya le estoy dando así como forma un poco y podría llegar a salir el año que viene. Creo que Perfecto. es una especie de ensayo. La editora que lo está leyendo me dice que es una novela. No sé, como que Anda a saber dónde siempre se al final encasilla. como que la etiqueta novela es como que cae sobre todo, Mm. pero nada. Bueno, A mí la verdad es que tampoco me quita el sueño. lo estaremos esperando, no importa cuál sea la Bueno. etiqueta de mercado que, para que salga. Bueno, Marina, te agradecemos enormemente otra vez y bueno, estaremos alguna vez en comunicación nuevamente. Dale, bueno, beso grande y Dale. muchas gracias. No, por favor. Gracias. Bueno, Bueno, y así pasó Marina Clos. Marina Clos, Vayan a leer a Marina Clos. En Malicia pueden conseguir sus en libros Malicia están sus y libros. sus recomendaciones de Juan Creo que Fernández Bombero Marauda. me llevé los últimos dos, aviso por las dudas. Creería. Sí, Me parece que pero sí. para mí vuelve a entrar, ¿eh? Y puede Vuelve a ser, sí, entrar, sí, vuelve a sí. entrar, vuelve a Va a entrar. volar. Bueno, Che, lo que se nos voló fue el programa, así sí, que nos vamos. Le agradecemos al chino que estuvo ahí en las maquinolas en las máquinas. dándole una mano. Le mandamos saludos a nuestro operador Luca también. Sí. Y bueno, nos vemos el lunes que viene con una doble hora. Doble hora el lunes que viene. Tenemos dos Este lunes. entrevistas. Así que sí, dos entrevistas, 2 horas. Prepárense, hay 2 vinos hay que abrir. Dos vinos hay Así que que, abrir. bueno, Borrachera, gente, fija. adiós. Muchas Adiós. gracias.